deciros que hoy voy a presidir la asamblea de esta federación porque nuestro presidente desgraciadamente no puede estar con nosotros. Me pasa un poco la emoción. Puedo seguir hablando. Por la muerte de su madre. Y por lo tanto, tengo el honor de dirigiros hoy esta asamblea. Una vez que se me ha pasado la emoción, hoy tenemos con nosotros a don Pablo Saavedra, director general de Costas, donde viene a explicarnos, acompañado de Raquel O, del director del jefe de Costas de Málaga, donde nos va a empezar a explicar un poco la nueva ley y sobre todo el reglamento de la ley de Costas. Va a su charla, luego espero que haya unos momentos de preguntas, que se pueda dar luego y preguntas, como es lógico, y lógicamente siempre que nos dirijamos en el sentido de no temas individuales, sino temas colectivos, como es lógico. El director general ha tenido bien, en todas las reuniones que hemos tenido en Madrid, de comprendernos, entendernos, saber cuál es nuestro colectivo. No ha recogido, lógicamente, todo no se puede recoger, pero bien ha plasmado en el nuevo reglamento esa seguridad jurídica que venimos pidiendo desde hace muchos años. Yo creo que hemos conseguido, gracias a ello, hay que reconocerlo, y bueno, lo lógico que sea él el que lo explique, y porque aquí está en casa mía. Por lo tanto, le cedo la palabra. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. Mandar en primer lugar un abrazo a Norberto del Castillo, que no puede estar por la razón señalada. Y saludar a todos y decir que este acto me hacía una especial ilusión. Y quiero agradecer especialmente a Expoplaya y a Pesempla en particular la invitación. Uno, si algo no le hace ilusión, no lo dice, pero en este caso no es algo protocolario. Realmente era un acto para nosotros especial, porque supone de alguna manera escenificar y cerrar un proceso que se inició hace 3 años. Y no recordaba yo, solo ahora en el tren cuando venía, que fue hace justo, exactamente 3 años, y aquí mismo en Torremolinos, donde tuvimos el primer contacto con el sector. No sé si queda alguien por entrar. Decía que precisamente en Torremolinos, y hace 3 años, un viernes de febrero, tuvimos el primer contacto con el sector de playas, con los empresarios, con los restauradores. Allí nos trasladasteis vuestras preocupaciones principales y el secretario de Estado de Medio Ambiente, entonces presente, esbozó algo que entonces eran solo ideas, unos principios con arreglo a los cuales queríamos desarrollar nuestras políticas ambientales y específicamente aquí las políticas de protección de la costa. Permitidme que haga esta breve introducción porque creo que es importante entender que la nueva normativa de costas no se basa ni en una ruptura con el pasado, ni tampoco en intentar atender un problema concreto con los empresarios de playas y luego resolver otros problemas desconectados de este. Todo responde a una filosofía y a un intento de hacer las cosas de determinada manera. Siempre hemos sostenido, y aquel día de febrero de 2012, recién llegados al Ministerio, así lo hizo el secretario de Estado, entendemos las playas y el resto de valores naturales, el medio ambiente en general, como un valor ambiental, por supuesto, pero que también es el soporte, es el medio físico en el que el hombre desarrolla su actividad. Que el hombre desarrolle su actividad en el medio físico no quiere decir que tenga que sacrificarse ese medio físico, pero sí que no se puede desconocer que tiene que haber un intercambio y una relación constante entre actividad y medio para proteger adecuadamente ese medio. Pero, desgraciadamente, muchas veces de manera inconsciente, en este país hemos entendido que proteger el medio ambiente era sacrificar actividades, porque el desarrollo económico y la generación de empleo se hacía solo a costa de la destrucción del medio ambiente. Estamos convencidos de que no es así
Por eso no eludimos como administraciones públicas nuestra responsabilidad de ejercer las funciones públicas, de ejercer inversiones y hacer actuaciones de protección de la costa, en nuestro caso, de velar por el orden en nuestras playas, pero consideramos que todo esto no se puede hacer a costa de los usuarios de las playas y mucho menos de las personas que desarrollan su actividad profesional en las playas. Esas personas no las podemos ver como enemigos de esa protección, al revés, en realidad son los principales interesados en que las playas se conserven adecuadamente, pero están desarrollando una actividad profesional y necesitan una seguridad, una ordenación, una certidumbre sobre lo que les depara el futuro, y esa es una labor que tiene la Administración tanto o más importante que la actuación directa, el garantizar que las personas se puedan desenvolver adecuadamente en la playa, porque en última instancia son ellos los que de manera más eficaz van a protegerlos. En definitiva, y creo que es una expresión que ya entonces acuñábamos, y si no poco después, las administraciones públicas consideran a los agentes económicos en el medio ambiente, en este caso concreto en el litoral, aliados en la protección de la costa. En torno a estas ideas se construyó esa reforma de la Ley de Costas que hoy presentamos. Permitidme también un par de minutos para enmarcar también esa reforma en un conjunto de actuaciones que tienen que ver con esto, cómo conseguir que los agentes económicos sean aliados en la conservación de las playas, ponerles fácil que desarrollen esa actividad, siendo además muy sostenibles y dejando el medio mejor de lo que lo encuentran. En el marco de las actuaciones de fomento de actividades que realiza el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad, fundación adscrita al Ministerio, ha desarrollado una labor fundamental y es sobre la que hemos cargado el peso de todas esas actuaciones de favorecer actividades sostenibles en todos los ámbitos. Pero muy especialmente, y es un programa que además ha crecido mucho en estos años, el de la conservación de la costa. En ese marco hemos lanzado, como seguramente aquí la mayoría conocéis, muchos habréis participado incluso, una iniciativa que nosotros cogimos con mucho interés, con mucha ilusión, era algo novedoso, creo que ha sido un éxito, que es el decálogo de buenas prácticas en las playas y el premio de chiringuitos responsables. Al principio se acogió con cierto escepticismo por algunos, pero la verdad es que la acogida, como digo, ha sido muy buena. Y ahora mismo, de los aproximadamente 3.000 chiringuitos que se calcula que podemos tener en las costas, muchos incorporan ya el sello del decálogo de buenas prácticas. Le dicen a todos sus visitantes que ellos se han adherido a ese decálogo, que son sostenibles, cada uno en sus posibilidades, con su estilo, adaptándolo al tipo de establecimiento, pero creo que por una parte están contribuyendo de manera decisiva por sí mismos a la conservación de la costa y además están lanzando un mensaje a todos los visitantes, a los miles de turistas que visitan nuestras playas. Como digo, nosotros no defendemos un modelo de chiringuito, defendemos que las playas tienen que ocuparse de manera ordenada, pero ahí tienen cabida infinidad de realidades adaptadas a cada territorio, a las competencias y a los planes que adopten las comunidades autónomas y los municipios, a la idiosincrasia del lugar y a lo que cada uno quiera. Simplemente entendemos que favorecemos el estar en las playas si es de un modo respetuoso, y dentro de eso caben infinidad de posibilidades. Valgan simplemente como ejemplo estos modelos, todos ellos son chiringuitos que han recibido premio estos años en las 3 ediciones que se han desarrollado hasta ahora. En esa edición también Desempla, lógicamente, tiene un lugar destacado, tan es así que fue acreedor de un premio en la 2ª edición, si no recuerdo mal, porque ha sido un poco el catalizador, el que ha movilizado y el que nos ha ayudado enormemente a que esta iniciativa fuera un éxito y que haya ido llegando, primero desde Málaga, por supuesto, que es la provincia más importante, al menos en número, en establecimientos de este tipo, y que ahora mismo se ha extendido a toda España, coincidiendo además con la fusión de federaciones y la creación de una entidad nacional de representantes del sector. Bien, ahí tenemos algunas cifras sobre cómo ha ido creciendo el número de establecimientos adheridos. Desde el Ministerio, en ese sentido, solo podemos dar las gracias por la labor que se está haciendo por los empresarios para cambiar el modelo y para demostrar a toda la sociedad y a la opinión pública que los chiringuitos no son un obstáculo, sino que pueden ser una ayuda a la conservación. Junto a este aspecto más novedoso y más específicamente vuestro, digamos, del decálogo de buenas prácticas y del premio a chiringuitos responsables, se han desarrollado otras muchas actividades en el marco
ese programa de protección de la costa, consistente en subvenciones, en programas de voluntariado, etcétera. Como veo alguna cara ya de inquietud porque no estoy hablando de lo que se supone que vengo a hablar, vamos a cerrar, no sin recordaros, creo que está en pantalla, que está a punto de lanzarse la 4ª edición y que una vez más estáis todos invitados. Creo que esto es un bien común para todos, tanto para vosotros, porque mejoráis vuestra seña, ese sello ambiental que me consta perfectamente que vosotros queréis tener, pero para que la gente se convenza de que lo tenéis, para que os presentéis a ese premio y para que nosotros sigamos extendiendo esta filosofía de que medio ambiente y actividad económica no solo no se oponen, sino que van necesariamente de la mano. Bien, y pasamos por tanto a explicar en qué ha consistido esta reforma de costas, reforma que ha tenido dos momentos. Como sabéis, en el año 2012 pusimos en marcha una modificación puntual, parcial, de la Ley de Costas de 1988, que culminó con la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de reforma de la Ley de Costas de 1988. Reforma de calado, pero modificación al fin y al cabo. Para el desarrollo reglamentario, en cambio, preferimos, dada la complejidad que tiene esta normativa y la necesidad de dar seguridad, que era uno de los principales principios que movían la reforma, aprobar un reglamento conjunto para que en un solo texto tengamos ya todo el contenido de las propias leyes del 88 y 2013 y todo su desarrollo reglamentario. Un reglamento que ha sido también una tarea ardua. Los empresarios pues les ha tocado un poquito sufrir, tener paciencia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de escuchar hasta el final. Se ha dilatado incluso el procedimiento, no solo naturalmente por los empresarios de playa, sino porque ha habido un montón de peticiones, los intereses son variados, a veces incluso contrapuestos, y eso es una cosa que hay que tener en cuenta y para lo que a veces pedimos comprensión por la necesidad de conjugar intereses diferentes. Pero bueno, creo que ha merecido la pena retrasarlo un poco para concitar más apoyo, para pulir mejor determinados aspectos que pudieran ser dudosos en este y en otros ámbitos de la ordenación de las costas, y que finalmente, desde hace unos 4 meses, tenemos aprobado por fin un reglamento general de costas que creemos que establece más certidumbre, más seguridad, más claridad, limita la ocupación de la costa como no puede ser de otra manera y garantiza el uso público por la misma, pero también establece reglas más claras y más precisas y favorece todas aquellas actividades que sean compatibles con la protección. En la diapositiva en pantalla, y teniendo en cuenta que siempre hay muchas preguntas relacionadas con la complejidad de, pero bueno, ¿hasta dónde se puede? La línea está a 100 metros, está a 50. He puesto ahí un croquis, en fin, esta información está disponible, toda la que voy a proyectar y cualquier otra información que se quiera consultar con independencia del coloquio posterior en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, en la web del Magrama. Baste ahora recordar que hay dos grandes zonas, una de dominio público, donde no hay propiedades privadas, que es la zona más cercana al mar y la que está en contacto con el mar, y otra de servidumbre de protección. Las dos tienen incidencia para vosotros, pero entiendo que el interés fundamental de la exposición debe centrarse en esa zona de dominio público, que es en la que funcionan las concesiones y las autorizaciones de temporada y demás. Recapitulando un poco lo que hemos dicho, son 3 ideas fundamentales las que orientan la reforma, y en torno a ellas voy a exponer brevemente el contenido de la reforma y finalmente ya entraríamos en la materia específica de establecimientos y de chiringuitos en la playa. Por una parte, el refuerzo de la protección del medio ambiente. No puede entenderse la defensa de la compatibilidad de actividades económicas como un relajo, como una flexibilización en la protección del litoral. Es más, incluso quienes sostenían que no debía modificarse ni una palabra en la Ley de Costas, no ocultan que desde el año 88, que se aprobó la ley hasta ahora vigente, hasta el año 2012, se había producido un enorme deterioro de la costa. Hemos analizado hasta donde era posible cuáles eran las causas de ese deterioro, y lo que podía obedecer a una necesidad de mejorar la norma se ha mejorado. Y creo, sinceramente, que el aspecto puramente de protección del medio ambiente, de intensificar mejor la conservación de nuestro litoral, la ley mejora sustancialmente lo que había antes. Pero además había 2 principios específicos que hacían necesaria la reforma, que eran la protección de los derechos y la seguridad jurídica de personas físicas y jurídicas, por una parte,
y la protección de la actividad económica en sus diferentes manifestaciones. Todo aquello que entorpecía injustificadamente la actividad no tenía sentido. Es más, no solo entorpecía la actividad económica, estamos convencidos y se va a demostrar que ese entorpecimiento lo pagaba también el medio ambiente. Ese conflicto permanente, esa situación de inseguridad y de guerra, entre comillas, entre poderes públicos y empresarios, no aporta absolutamente nada a la costa. Al final es la propia costa la que lo está pagando. Para que nos hagamos una idea, y resumo muy brevemente, de hasta qué punto la situación era caótica y demandaba una reflexión, no necesariamente que desembocara en una reforma, pero luego también un análisis de la normativa en la que nosotros identificábamos puntos de mejora, expongo algunas cifras. Calculamos, aunque siempre es una cifra oscilante y nunca definitiva, que existen más de 40.000 ocupaciones fijas, no ya de temporada, ocupaciones fijas en toda nuestra costa. Con un título en vigor en el momento en el que llegamos, en 2012, nos encontramos 4.300. Es decir, que después de 25 años, casi el 90% de las ocupaciones no estaban regularizadas. Estaban en situación de ilegalidad no declarada o, la gran mayoría, en situación de alegalidad. La Administración no le había dado tratamiento. Ahora que se habla de la necesidad de cumplir plazos, de la agilidad en los informes, imaginaos lo que es que en 25 años un sistema sencillamente no se haya querido aplicar. Sostener que no hacía falta la reforma parece fuera de lugar cuando era evidente que no se aplicaba en su gran mayoría. Otro dato importante a tener en cuenta, que esas ocupaciones, casi o más de la mitad, obedecen a propiedades privadas hasta el año 88 que fueron expropiadas como consecuencia de la reforma, de la ley del 88. Sabéis que la ley declara que todo aquello que quedara enclavado dentro de dominio público tenía que salir de manos privadas y pasaba a ser dominio público. Lo que pasa es que para compensar esa expropiación se daba una concesión compensatoria por 30 años, en algunos casos prorrogable. Todo este sistema endiablado de las disposiciones transitorias, bien, de 20 y tantas mil propiedades expropiadas que estaban en esa situación, en el año 88, en el año 2012 se habían otorgado 600 y se habían tramitado aproximadamente 200 más que estaban en curso o que se habían denegado porque no eran propiedades o lo que fuera. Una vez más, la inmensa mayoría de situaciones no se habían tramitado en un sistema que, como digo, era tremendamente complejo, porque es difícil que no lo sea, es un sistema jurídicamente difícil, pero si ni siquiera acudimos a los particulares para decirles en qué situación están y qué derechos les corresponden, flaco favor estamos haciendo a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho. Esta era la situación. Es más, hoy en día hay mucha gente que ocupa un bien, una vivienda, un establecimiento, lo que sea, y en el fondo no sabe si le pertenece o no le pertenece. Él no tiene por qué saberlo, por esa complejidad de la ley, de las sentencias, pero tampoco nadie se ha dirigido a ello. Con todo eso intentamos acabar y por lo menos dar una racionalidad. ¿Eso implica amnistiar situaciones ilegales? En absoluto, ni una. ¿Implica relajar los criterios de protección? No. Implica sencillamente dar claridad, por lo menos, para que luego la gente pueda desenvolverse. Si nos movemos en esa maraña y en ese caos que había, como digo, no solo se perjudican los derechos y la actividad, sino también la protección. Bien, dentro del primer bloque de actividades o de medidas que tienden a mejorar la protección del medio ambiente, por el que voy a pasar brevemente, se ha querido, por una parte, garantizar que de aquí en adelante se refuerce aún más la prohibición de edificaciones que no deben estar en la costa. Edificaciones sobre las que estoy seguro de que hay un consenso generalizado. No queremos un modelo en el que llenemos de ladrillo el litoral, eso turísticamente no es sostenible. El sector turístico ahora mismo, lo conocéis mucho mejor que yo, tiene una competencia feroz con un montón de destinos más jóvenes en los que los recursos naturales hasta ahora han estado mejor preservados, aunque también tienen políticas de sostenibilidad menos avanzadas. Para competir con eso no tenemos ningún interés en llenarlo de ladrillo. Y la protección ambiental de nuestras costas, que es la tarea que el Ministerio le ocupa, exige además que no se siga intensificando la urbanización. Por tanto, lo primero que hacemos es cerrar aún más las puertas a las nuevas edificaciones, ver qué ha fallado, ver por qué situaciones que se podían considerar ilegales, sin embargo, seguían adelante y cuando ya definitivamente se declaraba la ilegalidad, estaban construidas y por tanto no tenían vuelta atrás. Todo eso, intentar solucionarlo a través de diferentes medidas.
se mejora el sistema de obras, se restringen todas aquellas obras que van a suponer más tamaño de las construcciones, pero sin embargo se permite hacer actuaciones que ahora no se hacían y que lo que estaba haciendo es que los edificios en la costa o en segunda línea de costa se estuvieran deteriorando injustificadamente. ¿Qué tiene que ver la protección del medio ambiente con dejar que los edificios se vayan cayendo a pedazos, pero tampoco se retiraban, simplemente estaban ahí cada vez más degradados? Ser competitivos y ser sostenibles exige que aquellos edificios, si son legales, estén en las mejores condiciones posibles. Esa es otra de las cuestiones que se mejoran. Se establece una distinción que en 25 años nunca se había hecho y que parecía elemental, y a la que responde la diapositiva proyectada, y que conocéis perfectamente ya a estas alturas, que la distinción entre playas naturales y playas urbanas. Todos podemos entender que hay playas y playas, circunstancias y circunstancias, y que cada una requiere un tratamiento específico. Queremos proteger nuestras playas en buen estado de conservación, las playas vírgenes que todavía existen en España. No hay ninguna razón para sostener que deben llenarse de establecimientos, de edificaciones, y para eso establecemos especiales medidas de protección. Pero hacer tabla rasa con todas las playas no tiene sentido. Tenemos playas urbanas, que son recursos económicos fundamentales, no ya para el sector, sino para la propia economía nacional, en cuyo entorno es urbano, en el que la gente acude a esas playas esperando recibir servicios, y en el que esos servicios, como hemos visto al principio, no tienen por qué oponerse a la protección y pueden ser aliados de esa conservación. Y tenemos incluso playas que no solo son urbanas, sino que se han construido precisamente y se han creado por parte del Ministerio, además, para permitir esa explotación turística, con el añadido, además, de que sirven a la protección de la costa. Como sabéis, cualquier medida de protección, o la mejor medida de protección, son las playas, que son las que permiten establecer esa franja intermedia, ese colchón, esa esponja entre la costa seca y la fuerza del mar. Pues bien, no tiene sentido pretender que en esas playas artificiales deben mantenerse los mismos criterios ambientales que en una playa natural virgen. Por esa razón, y en parte fue también complicarnos la vida un poco todos, se establecen diferentes regímenes para los diferentes tipos de playa. En segundo lugar, y aquí ya vamos entrando en materia, establecemos toda una batería de medidas que tienden a proteger mejor los derechos y la seguridad jurídica de las personas en diferentes frentes. Otra situación anómala que nos encontramos al llegar en el 2012 era la dificultad en comprender con qué criterios se deslindaba la costa, cómo se diferenciaba lo que es dominio público, en el cual no hay propiedad privada, por tanto, y lo que es servidumbre de protección, en el cual hay propiedad privada, pero se limitan las restricciones, y la franja que ya queda libre de las restricciones de la Ley de Costas tierra adentro. Se han establecido una serie de reformas, no para restringir o para reducir el tamaño de esas zonas, como se ha dicho, y si alguien lo duda no tiene más que leerse la ley, sencillamente para clarificar las reglas con arreglo a las cuales se establece dónde termina el dominio público y dónde empieza la zona de propiedad privada. Había muchos conceptos oscuros y sobre todo lo que había era una enorme conflictividad. Otra de las cosas que se nos dijo es que la costa ya estaba completamente deslindada o prácticamente deslindada y que además todos los tribunales siempre daban la razón a la administración y que por tanto no era verdad que había ese conflicto. Ni toda la costa estaba deslindada, pero además nos encontramos con que aunque fuera por razones de forma y porque no se protegían durante el procedimiento los derechos de los ciudadanos, estaban cayendo masivamente en los últimos años sentencias desfavorables a la administración a la hora de deslindar, hasta el punto de que se da la paradoja de que hoy en día hay menos costa deslindada, porque los tribunales han obligado a revisarla, en el año 2011-2012. Por tanto, sí que había mucho campo de mejora y mucha necesidad de clarificar. ¿Qué hacemos? No lo puedo explicar en detalle, pero los conceptos más de naturaleza y jurídicamente indeterminados intentamos precisarlo, que es eso de hasta dónde llegan los temporales conocidos, sobre tantos quebraderos de cabeza ha dado a ayuntamientos, empresarios y personas titulares de derechos. La playa, todos entendemos que una playa debe ser dominio público, pero hasta dónde llega el concepto de playa, debe incluir toda duna, toda zona vegetada, dónde se traza el límite para evitar agravios, no para aumentar o reducirlo, insisto, sino para que en todas partes se deslinde con el mismo criterio, algo que todos sabemos que tampoco ocurría. Y se establecen otros conceptos como el de terreno inundado artificialmente, que debe entenderse por el mismo, y determinadas situaciones particulares como las salinas, los cultivos marinos, paseos marítimos construidos
después del año 88, cuando la propia administración había dicho que ya no se iban a construir más paseos. En fin, situaciones particulares que requerían una situación particular también han sido atendidas en la reforma. Además, esos propietarios que fueron expropiados en el año 88, que a los que aludía al principio, y que vivían en esa situación de inseguridad, en un limbo en el que no se les decía, que muchos seguían viviendo, pero con la espada de Damocles, de que les podían retirar la vivienda en cualquier momento, o tenían 30 años, pero no sabían realmente desde cuándo se contaban los 30 años, con lo cual no podían tomar ni una decisión, ni sabían si iban a poder dejar algo en herencia a sus hijos. Todas esas situaciones se atienden ahora estableciendo claramente cuáles son las reglas de cómputo, cuándo les corresponde el derecho y cuándo no, y además estableciendo para esas propiedades privadas expropiadas una prórroga extraordinaria de 75 años. El Tribunal Constitucional dejó claramente sentado que la Constitución es compatible con aquella expropiación compensada por un derecho transitorio de uso y no por una cantidad económica, pero se podía extender esa compensación con ese aumento sustancial del plazo que automáticamente aumenta el valor patrimonial y la seguridad jurídica de esas personas, les permite tomar decisiones, les permite dejar en herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos aquellos derechos que adquirieron con todas las de la ley en el pasado. Y por último, dentro de este segundo bloque de seguridad y de derechos, se mejora la información a los ciudadanos de dos formas, fundamentalmente. Una, publicando obligatoriamente la línea de deslinde, de tal manera que todo el mundo no tenga que acudir a la demarcación o a planos por los que a lo mejor tenía que pagar una tasa para consultar por dónde va el deslinde, y es algo que luego afecta, y lo sufrís, a un montón de decisiones y un montón de derechos, sino que esté publicada en la página web de tal manera que todos tengan derecho inmediatamente a ella. Y además, obligando a que esos deslindes se publiquen en el registro de la propiedad, que era algo que tampoco sucedía con la ley del 88 porque no obligaba a ello y que había provocado pues, un montón de conflictos. Había provocado incluso que la ley de costas llegara al Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo se cuestionara el funcionamiento del Estado de Derecho en España, porque cómo era posible que las propiedades privadas se pudieran retirar sin pagar un justiprecio y además que no tuvieran constancia en el registro de la propiedad. Bien, todo eso, y que tantos disgustos costó en el pasado, son los que intenta solucionar la ley. Y por último entramos ya en el bloque fundamental de promoción de las actividades económicas siempre que sean sostenibles con la protección de la costa. Para ello, ¿qué hacemos? Por una parte, una de las medidas principales que desde el principio se puso sobre la mesa, luego se han modulado los plazos, los requisitos, los procedimientos, pero se ha mantenido la idea fundamental de que convenía hacer una ampliación, una prórroga de las concesiones. Y no por una concesión graciosa, sino porque era tal la situación que ya he descrito en la que estaban esas concesiones que interesaba mucho dar seguridad y dar por fin estabilidad para compensar y para reordenar lo que hasta este momento no había funcionado. Y se dan dos tipos de ampliaciones de plazos mediante prórrogas. Esas antiguas propiedades a las que me he referido, que tenían 30 años y que pasan a tener ahora 75 más, y por una parte también el de las concesiones ordinarias, de la mayoría de las que tenéis vosotros cuando solicitáis bien al Ayuntamiento o bien directamente antes al Estado, ahora a la Junta de Andalucía, que os den un título para ocupar la playa para montar el establecimiento expendedor de comidas y bebidas, el chiringuito. Concesiones ordinarias que hasta ahora se daban normalmente por plazos, aunque bueno, las diferencias son enormes por provincias y según momentos, pero en fin, en torno a 15 años ahora se establece que las concesiones en vigor se podrán prorrogar y además que los nuevos títulos que se otorguen para futuras concesiones tendrán también un plazo máximo de 75 años, entendemos, yo creo que incluso en conversaciones con vosotros, que ese plazo para los chiringuitos no tenía ningún sentido, pero sí se establece que para los chiringuitos específicamente el plazo máximo será de 30 años. Habrá modulación, habrá que ver las situaciones, pero la regla general será ese plazo máximo de 75 años. Asimismo, y recogiendo también de demandas del sector de establecimientos de playa y en general de sectores turísticos y de utilización de las costas y también del mar, las autorizaciones que se daban de año en año se amplía el plazo. Se mantiene el criterio de que la autorización, a diferencia de la concesión, se da para instalaciones desmontables, para actividades temporales, pero se permite que sean por hasta 4 años, porque sabemos que hay muchos sectores en los que esa autorización
y no por ser algo desmontable, requiere también determinada planificación de la actividad, decisiones de inversión, que muchas veces puede hacer mucho más adecuado que se dé por más de un año. Y lo mismo, naturalmente, para servicios de temporada, con el requisito, eso sí, de que sean instalaciones que se desmonten de año en año, incluso cuando los plazos sean superiores al año. Otra novedad importante, anunciada también desde el principio, es la posibilidad de transmitir esos títulos. No había razón, si se hace de una forma ordenada, está controlado, que las concesiones no puedan ser transmisibles a otros ocupantes que se subrogan en las mismas obligaciones que tenía el concesionario. Y cuando el concesionario tuviera cargas con la administración de las que no puede responder el nuevo titular, mantendrá ese vínculo con la administración, de tal manera que no tiene por qué dar lugar a un descontrol o a un fraude en las transmisiones. Hemos hablado de la distinción entre playas naturales y playas urbanas como medida de protección de estas últimas, de las playas naturales. En las playas urbanas se establece un régimen detallado que amplía no solo plazos, sino también superficies y mejora las condiciones en cuanto a distancias entre establecimientos. Creo que son conocidas, ahora las menciono simplemente y después, si hay interés, durante el diálogo podremos abordarlas. Donde antes hablaba solo de una distancia común para todas las playas de 150 metros, perdón, de una superficie de 150 metros, ahora se establece que en playas urbanas, así como se restringen en playas naturales, no queremos nuevos establecimientos con obras fijas en esas playas que se declaren naturales porque no están urbanizadas, sí que en las playas en las que tienen su ámbito más propio los chiringuitos se permiten mayores superficies, porque no hay razón para que no sea así, salvo luego el caso por caso. Bien, la nueva superficie general pasa a ser de un total de 300 metros, entendiendo que incluye las diferentes partes fijas y blandas de la instalación. 150 fijos, 50 terrables, más 70 de terraza, más 30 de servicios, he dicho de carrerilla. Servicios, eso sí, para uso público de toda la playa. Esas serían las nuevas condiciones generales. Se reduce la distancia entre establecimientos, se distinguen las distancias entre establecimientos fijos, entre autorizaciones para kioscos, para establecimientos de bebidas, helados, y también se establece que las distancias no deben ser las mismas entre todo tipo de establecimientos, también por razones de sentido común y racionalidad. Aseguramos la ocupación ordenada de las playas, pero no hay razón para restringir esa superficie cuando no se trata de negocios similares, sino que prestan servicios de diferente tipo, restauración unos, seguridad, salvamento o náuticos otros, por ejemplo. Establecemos asimismo una regulación que hasta ahora no existía de las instalaciones náuticas, un establecimiento que tiene su razón de ser única y exclusiva en la costa, en esa franja estrecha de dominio público y que por tanto debía tener un tratamiento específico. Creo que logramos también dar más certidumbre y más orden a esas situaciones, hasta ahora caóticas por esa falta de regulación. Se establece una regulación específica de puertos deportivos, no se han restringido las ocupaciones que se puedan hacer en puertos deportivos. El problema es que antes la ley de costas establecía una prohibición general, lo que se interpretaba muchas veces como que las comunidades autónomas podían hacer lo que quisieran. Para bien o para mal, la ley de costas establece que en el dominio público no se podían realizar determinadas actividades y eso regía también para el dominio público adscrito a puertos autonómicos. Lo que se hace es establecer ahora una serie de actividades que sí pueden realizarse por reunir las mismas características que los chiringuitos y además de una forma más amplia por ser en espacios antropizados como son los puertos. Se restringen, eso sí, los usos hoteleros y habitacionales para evitar el fraude o para evitar que ese uso habitacional pueda llamar a la construcción de puertos, que no es desde luego el objetivo de una ley de costas, que es primeramente la protección del litoral. Y se establece una serie de mejoras también en la regulación de la zona de servidumbre de protección. Esa zona adyacente al dominio público, donde ya hay titularidades privadas, pero que sin embargo, por ser la segunda línea en la que lo que ocurre puede dañar la franja de dominio público costero, pues establecen restricciones en cuanto a ocupaciones, y en las que también hacen falta licencias, también hay informes de las comunidades autónomas, de la demarcación de costas, que debe permitir o no los establecimientos hosteleros, de restauración, que se puedan establecer. Se clarifican distancias, creo que en este aspecto no os afecta demasiado, porque eso tiene más que ver con núcleos específicos y al ámbito de la vivienda, pero sí se mejora sustancialmente el régimen de obras, por ejemplo. Y esto es importante, lo he mencionado al principio para el dominio público,
también en zona de servidumbre de protección, se va a flexibilizar el régimen. No queremos más edificios, una vez más, tampoco queremos que los edificios que existen aumenten de volumen, de altura, de superficie, pero sí queremos que puedan ser competitivos, que se modernicen, que presten un mejor servicio y que de esa forma además también tengan una actividad económica más rentable, generadora de más empleo. Por eso hemos modificado de una forma sustancial el régimen de obras y lo que se puede hacer. Hemos introducido la figura de la declaración responsable, hasta ahora desconocida en la ley de costas, para, en la medida de lo posible, acabar con la burocracia que nos consta que tanto daño hace al desarrollo de las actividades. Digo en la medida de lo posible porque cuando de dominio público hablamos de garantizar el uso y el disfrute por todos y de proteger un espacio tan frágil como es la costa, es necesario siempre cautelas y determinados procedimientos. Pero sí que hemos introducido una serie de medidas que van a flexibilizar en buena medida esa actuación de las administraciones. Por una parte, o por terminar, mencionar dos cuestiones específicas que son objeto de regulación en el nuevo reglamento, como todo el conjunto de normativa, pero que no se introducen grandes novedades. Regirá lo que había hasta ahora, pero intentaremos que se aplique con más decisión y que sea sobre todo una forma más ordenada y más homogénea en todo el territorio. Sería el tema de los cánones, que se introducen algunas medidas simplemente de racionalización de pequeñas lagunas, pero el sistema seguirá siendo el que había hasta ahora, y también el régimen de infracciones y sanciones, en el que las únicas modificaciones responden a modificaciones de técnica normativa, también una vez más para mejorar simplemente aspectos que no funcionaban, pero no para introducir modificaciones sustanciales. Yo creo que puedo terminar aquí mi intervención. Muchas gracias por la atención y si parece, Manuel, damos paso a un turno de preguntas. Contestaremos todo aquello que sea posible. Las difíciles se las dejaré a mis compañeros Raquel y Ángel González. Y nada, damos paso al público. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Repito y reitero que te encuentras en tu casa porque eres tú y tu equipo auténticos personas que vais a portar bien con nosotros. A partir de ahí, un ruego que apague los teléfonos, porque a veces molesta muchísimo eso que esté sonando, que alguien esté hablando y suena. Son simplemente una palanquita y apagarla. Vamos a hacer un turno de ruegos y preguntas. Lo que sí os vuelvo a repetir, que sea tema colectivo, que no sea temas individuales, y que tardemos lo menos posible porque tenemos la inauguración a la 1:30. Yo sirvo de moderador, si alguno tenéis que preguntar algo, pues... Una cosita, no sé si se oye, sí. Yo he hablado de preguntas, naturalmente todas las preguntas efectivamente creo que tendrán interés las que tengan una aplicación más general, no para casos particulares, aunque también la experiencia demostrada estos años es que no existen situaciones generales, cada caso siempre tiene un elemento, pero bueno, aparte de hacer preguntas sobre dudas o sobre un dato concreto, todo aquello que se quiera aportar para que lo tengamos en cuenta, situaciones que no están funcionando bien, no ya de la modificación que está aprobada, pero cosas de funcionamiento general que queréis trasladarnos, tomaremos buena nota y las incorporaremos para poder llevarlas a la práctica. Pepe. Hola, buenas tardes. ¿Es legal que el ayuntamiento, yo pertenezco a Marbella, y el ayuntamiento este año hemos tenido concurso público y nos ha subido el canon de 13.000 euros a 26.000? ¿Es legal? ¿Se puede recurrir? Desgraciadamente, claro, son cuestiones que sin analizar el supuesto entiendo que es el canon que cobra el ayuntamiento al establecimiento en ejercicio de sus propias competencias. Ese ni siquiera es el canon que regula el reglamento de costas, lo regula en ejercicio de su propia ordenanza, con lo cual es una pregunta que no puedo contestar. Lo que sí tenemos una relación magnífica, como no puede ser de otra manera, con el Ayuntamiento de Marbella. Si nos facilitas cualquier información podemos tratarlo con ellos. De hecho, precisamente con Marbella tenemos una reunión inminentemente
para ver qué está pasando y ver si podemos, bueno, pues mediar o intervenir o trasladar al ayuntamiento lo que pueda ser. Pero ya digo, es un canon o una tasa que cobra el propio ayuntamiento en ejercicio de competencias propias y de una normativa específica. Sí. Yo le quería preguntar sobre las obras de mejora y modernización en la zona de servidumbre. Entonces dice usted que se van a flexibilizar. Como todos sabemos, los que tenemos vivienda, negocio a orilla del mar, pues eso se resiente todos los años, hay que tener un mantenimiento, una conservación, una pintura. Entonces, ¿qué obras se refiere usted que se van a flexibilizar? Porque el vigilante de costas pasa todos los días y no se puede tocar nada. Entonces, quiero saber esas pequeñas obras que parecen que todos sabemos cuáles son, que me las diga usted. Muy bien, ese sabemos que es uno de los temas en el que había una regulación, pero luego ante la no concreción y el no establecimiento de criterios estaba muy restringido. La verdad es que era una normativa más restrictiva que la actual en cualquier caso, pero luego además la práctica del día a día y de lugar a lugar, 23 servicios provinciales de costas diferentes, pues iba introduciendo esas diferencias. Como he dicho, lo que pretendemos es que las obras no puedan ser una excusa para aumentar los edificios en la costa. Entendemos que no debe haber más edificación de la que ya hay en la costa. Pero todas las obras que son reparaciones por daños producidos o mejoras, que lo que hace es mejorar la obra en sí y por tanto toda la fachada literal, deben permitirse. Antes se distinguía por zonas, se establecía una gradación de lo que podía hacerse: servidumbre de protección, tránsito con una problemática específica y finalmente dominio público marítimo terrestre. En general, y simplificando mucho, hemos hecho ahí tabla rasa, lo que no aumente de tamaño no hay por qué evitarlo a priori. Es más, puede ser hasta deseable, por eso sí decimos que esas obras deben incorporar mejoras de eficiencia energética, cuando sean obras importantes que se le aplique la normativa de edificación correspondiente. Ahora, cualquier obra de pequeña reparación, de mantenimiento, de conservación que no suponga aumento, se puede hacer. Y además ahora, para muchas de esas obras, no se pedirá permiso, sino que se presentará una declaración responsable y de acuerdo con ella se actuará, con independencia de lo que además en servidumbre pueda exigir el ayuntamiento. No sé si para detalles técnicos queréis ampliar un poco. Yo simplemente, no sé si se oye. ¿Se oye? Bueno, simplemente además de lo que ha dicho el director general, ahora mismo se contemplan obras de reparación, mejora, consolidación y modernización. Todas esas están permitidas, salvo que impliquen aumentos de volumen, altura o superficie. Habrá que estar, en principio no, aunque habrá que también ver la normativa específica. De todas formas, sí es importante en relación a la pregunta que ha señalado que pasaban los vigilantes haciendo las denuncias respectivas. Vamos a ver, la competencia en materia de servidumbre de protección no es nuestra, sino es de la Junta de Andalucía. No quiere decir que algunos vigilantes nuestros, que a veces lo han dicho, cuando detectan quizá una obra muy significativa, hayan hecho denuncias, pero yo creo que os estáis refiriendo más bien a los vigilantes de la Junta, que son los que tienen la competencia y no nosotros. Por tanto, claro, nuestra respuesta tiene que ser lógicamente algo genérica porque no es una pregunta propiamente nuestra. De todas formas, en el reglamento de costas está regulado la disposición transitoria 14ª, número 3, y después en el número 2, que es cuando se definen qué es obra de reparación, qué es obra de modernización. Lo podéis ahí comprobar y, lógicamente, lo podréis alegar en el caso de que se reciba alguna de estas denuncias que ha señalado. Después habrá que ver, lógicamente, cada denuncia, porque seguramente alguna será infundada, pero otra posiblemente no sea fundada, ¿no? Pero no es propiamente competencia ahora mismo de la Dirección General de Costas. Debéis entender una cosa, lógicamente, que la ley es reciente y la estamos estudiando y todas las cosas es muy difícil poder encajarlas. Lógicamente, con el estudio que estamos haciendo de ella, y ahora acabamos de aprender una, gracias a Ángel, es una nueva que desconocíamos, por lo tanto, porque nosotros nos hemos ido lógicamente a la parte que más nos interesaba, entre otras cosas que desgraciadamente Marbella no ha tenido esa suerte porque las concesiones ya las teníais antes de que saliera el reglamento, como se os han dado antes de que saliera el reglamento. La situación del resto, afortunadamente, no es la misma. Por lo tanto, lo que hay que agradecer, la pena es verdad que Marbella, de las 21 que haya sacado, no hayáis podido ejercer el derecho que ahora nos da en este caso el Estado.
Mi pregunta es si existe la posibilidad de prorrogar la transitoria 26ª. No dan 6 meses, si existe la posibilidad de prorrogar esa transitoria. Sí, por lo visto este tema me constaba que había generado alguna duda. Bueno, la transitoria 26ª establece un plazo de 6 meses para ejercer el derecho preferente a la concesión de aquellos ocupantes que venían explotando legalmente el negocio. Ese plazo de 6 meses, lo primero que hay que entender, aunque creo que tu pregunta va más allá, pero lo primero que hay que tener claro es que es el plazo de la solicitud, no el plazo para tener solucionado el problema, con lo cual, estando a 4 meses de la aprobación del reglamento, quedan por tanto 2 meses por delante para ejercer la mera solicitud del derecho preferente. Por lo tanto, creo que es un plazo que puede ser suficiente. En todo caso, el plazo lo establece el reglamento y son 6 meses, no obstante los plazos también son ampliables cuando las circunstancias lo justifiquen. Eso es aplicación no de la ley de costas, sino de las reglas generales del derecho administrativo. Pero para tranquilizar, y a falta de saber exactamente en cada caso cuándo va a proceder y cuándo no, y a qué se debe esa necesidad de ampliación, sí que me gustaría lanzar ese mensaje de tranquilidad. 6 meses para ejercer el derecho, y luego el que pasen los 6 meses no quiere decir que ya no se tenga, sino que la administración tramitará su procedimiento. Las administraciones estamos mejorando, estamos intentando hacerlo, pero no nos caracterizamos por nuestra rapidez, pero eso ya no va a jugar nunca en vuestra contra, con lo cual queda la pelota en nuestro tejado, e incluso yo me permitiría decir que es una práctica habitual cumplir un plazo presentando la documentación para decir yo quiero ejercer y garantizo que estoy cumpliendo mi plazo, pero sabiendo que después voy a continuar mandando documentación o clarificando aspectos que no están en la primera solicitud, con lo cual, bueno, insisto, veremos caso por caso para ver a qué responde, pero no creo que sea un plazo que haya que temer que vaya a impedir el ejercicio de ese derecho. Puede existir la casuística que en una misma playa se haya concedido hace un año con el antiguo reglamento un chiringuito con una superficie que es la que marcaba el antiguo reglamento, y puede ser que el chiringuito de al lado, a 200 metros, con el nuevo reglamento tenga una superficie distinta. ¿Cómo podemos solucionar de que el primero se aproveche o tenga los mismos metros que el segundo? Porque se va a dar esa situación en muchas playas, en provincias o municipios. Si existe una posibilidad de... Sí, por sí solo no se puede, pero es cuestión de que se pida la modificación. Para adaptarlo a las nuevas condiciones. Sí. Se hace yo creo que no es tan difícil, una modificación sustancial y adaptación a la nueva ley, lógicamente. Si es un 10%, un 10%. Es que eso, ahí es donde pues si un 10% son 15 metros, no sé, pues si me quería coger a los 300 que marca la nueva ley, ¿qué paso habría que dar para poder se trata de eludir la modificación sustancial porque eso suponga un problema? Yo creo que si es sustancial y es sustancial, pues habrá que tramitarlo como una modificación sustancial, pero para eso existe la figura de la modificación. Bueno, pero tendrá respuesta y tendrá solución. Yo, en principio, claro, el problema está en que tratamos con la Junta de Andalucía y se nos viene. Es decir, estos 4 meses que llevamos de pérdida del reglamento, pues parece ser que la palabra el ocupante en el diccionario lo dice claro, pero como bien sabéis, habéis tenido que haber hecho de la diccionaria un informe para que se entere. Por cierto, que luego lo han mejorado ellos. El informe parece ser que al principio no lo veían y ahora sí ven que el ocupante éramos nosotros.
Yo creo que sí, y de hecho lo vamos a hacer en Marbella, porque ellos lógicamente lo tienen así y vamos a pedir exactamente que se van a modificar sustancial, porque además nosotros no queremos cerrar tanto, nuestra idea no es cerrar tanto para evitar precisamente que haya un bloque ahí que tapone, sino lo máximo que podemos hacer cerrado y el máximo abierto. Por lo tanto, será una terraza de 50 metros porque lo otro realmente es la arena. Yo también me gustaría una pregunta. Y sin compromisos, y además nos está ocurriendo una cosa que anteriormente no nos pasaba. Nos ocurría en ciertos puntos estratégicos o en aquellas playas donde era muy necesario. Es el estudio de dinámica del litoral. Viene la ley, lógicamente, y Costa, lógicamente, se lo manda a la Junta como petición. Costa antiguamente no nos lo pedía, porque ella reconocía perfectamente cuál era la dinámica que tenía, sobre todo que los jefes de Costa, lógicamente, conocían su dinámica del litoral y sabían dónde era necesario. Pero en nuestro caso nos está pasando que se nos está pidiendo en todos casos, inclusive en playas donde hay 80 y 90 metros. Yo te recuerdo, director general, que nos dijeron en el año 70, a finales de los 70, que el mar iba a subir 20 centímetros en el 2010 y 50 en el 2050. Bueno, se da la cosa extraña de que no es que haya subido, sino que ha bajado 0,27 el nivel del agua. Por lo tanto, dice que sube. Si es cierto, y es verdad que no es culpa vuestra, yo tengo que decir aquí, y no me quiero meter con los ayuntamientos, no por nada, sino que se han permitido, de los 149 arroyos y ríos que tenemos, que aportaban arena a las playas, pues se han urbanizado, me parece que el 84%. Por lo tanto, esas aportaciones que teníamos antes, o limos, esas arenas de viento que nos aportaban, ha hecho que muchas veces las playas tengamos deficiencia, no porque no tengamos arena, sino porque al urbanizarlas, de donde nacen, pues no llega nunca esa arena al mar, y por lo tanto, esos son los problemas que solemos tener y que afortunadamente estáis arreglando continuamente con un presupuesto además bajo, y aprovecho para pedirle que habría comentado. Entonces yo creo que nuestra manera de pensar desde la asociación, desde la Sociedad Nacional, es que debería ser Costas, en este caso las demarcaciones, donde le podría decir a las juntas que en aquellas que sea conveniente hacer ese estudio de dinámica electoral, porque es carísimo y que además con una seguridad muchas veces contratar a un ingeniero que se nos queda plantado, que ¿eso qué es? Uno te dice ¿eso qué es? Vamos a ver, nosotros no podemos renunciar a tener en cuenta en cada ocupación los efectos que pueda tener el cambio climático esa ocupación. Es más, me alegra que me hagas la pregunta, porque es algo que en el repaso que he hecho de la ley ni siquiera se ha mencionado. Sabéis que la ley ha establecido medidas específicas de adaptación de la costa al cambio climático. Nos hemos obligado por la ley a hacer, y estamos tramitándola ambientalmente y la presentaremos este año, una estrategia de adaptación de la costa al cambio climático, y sean cuales sean los datos en la actualidad, tenemos unos informes científicos respecto a los cuales nuestra obligación es tomárnoslo muy en serio y ponernos en el peor de los escenarios. Ahora, a partir de ahí, en el caso concreto, yo creo que entiendo la complejidad técnica y que hay supuestos más evidentes de ocupaciones y otros en los que pueda ser menos importante hacer un estudio elaborado. No conocía que existía ese problema, esa dificultad, pero yo creo que ahí tenemos entre todos, Estado en colaboración con la Junta de Andalucía, y en lo que a nosotros nos corresponde desde las demarcaciones de costas, hacer una labor de asistencia técnica para que en cada proyecto poder orientar un poco el sentido de los estudios de cómo afectan al cambio climático. Insisto, sin renunciar a hacerlo, porque creo que es importante, que es serio, que nos lo tenemos que tomar en serio desde las administraciones, pero facilitando la labor. Evidentemente no puede ser el mismo un estudio para una industria dentro de la ribera del mar que tenga una ocupación con unas características que para un chiringuito que se sitúe a 150 metros, adosado al paseo marítimo o lo que sea. Estudio sí, pero facilitaremos esa labor. Claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Pues damos por terminadas. Aquí hay una pregunta. Ah, perdón.
el concepto de alegal es una de las cosas más abiertas y más ambiguas que hay, con lo cual, aunque me gustaría atender tu caso, porque si me lo estás preguntando, pues es para resolver lo tuyo. Pero siempre detrás de una descripción luego hay características en cada caso concreto que lo hacen. Lo que dice la transitoria es que tienen que ser concesiones que existían y que han vencido el plazo. Eso excluye concesiones caducadas, por ejemplo, que es otro problema. Concesiones que estuvieron en vigor y venció el plazo. Y continuó la actividad, ¿se entiende? A la vista y paciencia de la Administración. ¿Y cuál es el segundo requisito? El requisito no es tanto el de la legalidad, es que no es tanto el de la legalidad como, se lo voy a comentar, como los otros dos requisitos. El plazo ha vencido y luego también está la situación de que estuviera en tramitación. Entonces, situaciones puramente de hecho, en principio no estarían acogidas en la transitoria, pero insisto, que sin el papel delante, hemos aprendido tanto en estos años, que nunca dos realidades son iguales, sin el papel delante y el expediente para verlo exactamente, no me parece prudente darte una respuesta favorable o desfavorable a tu caso. ¿Vale? Pero vamos, ¿en qué provincia nos...? Y los ayuntamientos no saben cómo cogerla, porque si dice que deberíamos haber estado legales o haber tenido una concesión, pero en los casos en los que no hemos tenido esta concesión, de hecho nos dicen que la prioritaria es la ayuntamiento. Tenemos que estar un poco así como al margen. Por eso era mi pregunta para usted, para que nos lo complicara, que no va a ser muy claro cuál es la situación. Mira, con el diálogo con todas las demarcaciones, los servicios provinciales, estamos elaborando unas directrices de aplicación del reglamento internas para nosotros, pero para garantizar que sea homogénea, ¿no? Queremos que se aplique la norma, que hasta no se hacía, pero además que se aplique igual. Bien, en eso estamos viendo cada una de las situaciones. El Servicio de Almería está a tu disposición, pero lo va a estar en condiciones de darte una respuesta en cuanto estén ya aprobadas definitivamente esas directrices. La vocación de las disposiciones transitorias 25, 26.1, 26.2 ha sido dar una respuesta a situaciones que no eran ilegales, utilizas bien el término legal, pero que tienen que tener un fondo de juridicidad porque porque la Administración de alguna manera los ha estado bendiciendo, excluyendo, insisto, las puras situaciones de hecho. A partir de ahí, como digo, en tu caso concreto se podrá resolver pronto una vez que hayamos aquilatado esas diferentes situaciones. Pero nos hemos encontrado con eso, que intentamos dar respuesta y que damos respuesta a muchas situaciones generales, pero que luego en cada caso es difícil ver a cuál responde, si exactamente encajan por todas esas detalles que los hacen diferentes. ¿Vale? Sí, dígame. Una pregunta. ¿Un ayuntamiento puede imponer el modelo de concepción de chiringuitos? ¿Te refieres al proyecto? Los ayuntamientos regulan cómo son sus chiringuitos. No pueden imponer nada que afecte a la ley y al reglamento de costas. Se deben a la ley y al reglamento de costas. No sé a qué con modelo, si es un tema estético, por ejemplo, ahí nosotros no entramos. Esa es una competencia propiamente municipal y por tanto la pueden establecer y la establecen, de hecho. Ellos sí pueden imponerte un modelo, una forma. Sí. Eso entra en las competencias municipales, eso es ordenación del territorio y urbanismo, y bueno, pues por homogeneizar, en fin. Y desde luego no es un tema que la ley de costas entre siquiera. Impone máximos de superficie, mínimos de distancia, pero nada más. De hecho, las estamos consensuando con los ayuntamientos. Hasta ahora no hemos tenido problemas con los ayuntamientos a poder consensuar. Si no hay más preguntas, porque tenemos ya las visitas de las autoridades, pues yo darle las gracias al director general, a don Pablo Saavedra, por haber estado aquí con nosotros en este día y que esperemos tener ese apoyo institucional que hemos tenido siempre y que se nos haya recibido con los brazos abiertos en Madrid. Muchas gracias.